¿Cuántas veces cree usted que se ha perdido alguna bendición de Dios por haber tenido temor en algo en particular? ¿Temor al fracaso? ¿Temor a lo que alguien dirá? ¿Temor a no llenar sus propias expectativas? Miedo. El temor paraliza. El temor destruye. El temor engaña. El temor nos priva de lo mejor que Dios nos tiene. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo sobrevivir ante un fracaso en la fe? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hace mucho tiempo aprendí que al confrontar alguna circunstancia o situación y al pedirle a Dios, casi siempre su respuesta fue la misma: confía en mí. Pero yo no consideraba que esa era gran respuesta para mi gran problema, cualquiera que haya sido. Pero poco después aprendí que confiar en Dios era el primer paso, no el último, sino el primer paso, porque era la base de todo lo demás, que Dios diría después. Algunas situaciones se resolverían pronto, rápido, otras demoraban cierto tiempo. Pero confiar en Dios es la verdad fundamental e imprescindible si hemos de acudir a Dios en cualquier situación, porque Él es nuestro Padre Celestial. Piense en esto: Dios recibe honra, aunque no la necesita. Dios recibe honra cuando confiamos en Él en cualquier situación. Porque al confiar en Él decimos: reconozco quién eres, veo mi necesidad, sé que solo tú tienes la solución, la cual está fuera de mi alcance, y tengo plena confianza en ti, Padre, que me amas tanto, que me ayudarás en esta situación, pase lo que pase. Nuestra fe honra a Dios, pero al no confiar en Él, le deshonramos, porque si Dios dice que hará algo, si lo dice, lo hará porque Él siempre es veraz, siempre es fiel a su palabra en todo lo que dice. Pues bien, a veces todos enfrentamos circunstancias en las que tenemos fracasos en la fe. Quizás confiamos por un momento y luego desistimos. O tal vez Dios nos reta a hacer algo, pero no confiamos en Él y decimos: no puedo hacer eso. Eso no funcionará conmigo. Sé que has dicho eso, pero... Cuando ponemos algún pero en nuestra relación con Dios, estamos a punto de hacer algo que no debemos hacer, o de perder alguna oportunidad, o de dejar de ser lo que Dios quiere que seamos. Uno de los ejemplos más claros de un fracaso de fe está en el Antiguo Testamento. Hay varios en el Nuevo Testamento, como el de Pedro caminando sobre las aguas, pero lo más probable es que usted no intente hacer lo mismo. Así que vayamos al libro de Números, capítulos 13 y 14. Deseo que veamos un momento esta ilustración de un fracaso en la fe que todos debemos examinar porque puede sucedernos. Quisiera que notemos lo que dice. Leeré algunos versículos, más adelante tomaremos otros. Entonces aquí sucedía lo siguiente. La nación de Israel había salido del yugo egipcio, Dios los había liberado, cruzaron el Mar Rojo, pasaron por el desierto hasta Sinaí, recibieron la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora se encontraban en la frontera de la tierra prometida por Dios. La prometió a ellos mediante Abraham, su padre. Después de 400 años en esclavitud en Egipto, habían llegado tan lejos y estaban a punto de recibir la bendición de su vida. Notemos, por ejemplo, desde el
Versículo 27, cuando Moisés envió espías a Canaán, les dijo, fíjese en la naturaleza de la tierra, vea cómo la describe, el tamaño de sus habitantes, los frutos, la vegetación, etc. Les da todas esas instrucciones, y al regresar los espías, dice el versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínese un racimo de uvas tan grande que fue cargado entre 2 en un palo. Versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Luego hicieron esta declaración, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los hijos de Anat. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno de los 12, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa fue una expresión de fe. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anad, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese fue uno de los informes. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se imaginan eso? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Como resultado, dice la Biblia, dijeron que los apedrearan allí mismo. Ahora, ellos se habían preparado después de haber vagado por todo el desierto, ahora habían llegado al borde de su bendición. Se les dijo lo que Dios había prometido, y estando a punto de recibirlo, tuvieron un fracaso en la fe. Y quisiera que notemos la razón de ese fracaso. Porque lo mismo que le sucedió a ellos como nación, nos sucede como individuos. Porque Dios nos bendice, nos desafía, por ejemplo. Dios puede desafiarle a usted en algún aspecto de su vida en el que debe avanzar, ya sea en su empleo, en alguna relación, no importa lo que sea. Pero cuando desistimos y decimos, bueno, sé que eso es lo que Dios me ha dicho, lo he escuchado tanto en 54 años de pastor, he escuchado tantas veces, sé que eso es lo que dice la Biblia, pero sé lo que dice, pero, es decir, soy la excepción a las leyes de Dios, así que eso no funciona en mi caso. La verdad es, mucha atención, es fácil decir, sí, he pecado contra Dios, pero ¿no cree que es más difícil decir, me rebelé contra Dios?
Hay algo en esa palabra rebelarse que es más poderoso que solo pecar. Podemos tomar el pecado y decir, todo el mundo tiene un poco de pecado aquí y allá. La rebeldía es como la brujería. Dios odia la rebeldía porque, escuche, es un golpe contra su carácter, contra su poder, su obra, su voluntad y sus caminos. Dios no hace nada que no sea apropiado, correcto y perfecto. Así que allí estaban, listos para apedrear a Josué y a Caleb y dispuestos a regresarse a Egipto, y hablaban de morir en el desierto. Mejor es morir en el desierto. ¿Preferirían morir que entrar a la tierra prometida? Así de insensata puede ser la gente y sigue siéndolo. Quisiera que notemos algo aquí, pero en primer lugar, definamos lo que quiere decir un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es no poder expresar o ejercitar nuestra fe en Dios cuando enfrentamos un problema, una prueba o una tentación. Es decir, no confiamos en Dios, no creemos en Él, no hacemos lo que Dios desea que hagamos. Entonces, al pensar en esto, considero cuáles son las causas, veámosla un momento, y luego pregúntese si estas causas son ciertas en su propia vida. La primera es, la razón por la que el pueblo no entró a la tierra prometida fue por temor al fracaso. Tuvieron miedo. Vieron a los habitantes de esa tierra y los muros de sus ciudades, las fortalezas, todas sus diversas tribus y dijeron, no podemos hacerlo. Se olvidaron por completo de Dios, dijeron, no podemos, tuvieron miedo, estaban paralizados, viendo la tierra prometida sin poder moverse. Temor. ¿Cuántas veces cree usted que se ha perdido alguna bendición de Dios por haber tenido temor en algo en particular? ¿Temor al fracaso? ¿Temor a lo que alguien dirá? ¿Temor a no llenar sus propias expectativas? Miedo. El temor paraliza. El temor destruye. El temor engaña. El temor nos priva de lo mejor que Dios nos tiene. Mire, Canaán era la mejor tierra posible para el pueblo de Israel. Es el pueblo elegido de Dios. Es el pueblo mediante el cual vendría el Mesías. Dios les proveyó lo mejor y había provisto todo lo necesario para conquistar aquella tierra. Recuerde esto. Cuando Moisés envió espías, no los mandó a tomar la decisión en cuanto a ir o no ir. Moisés decidiría cómo lo harían. No era cuestión de si irían o no. La fe genuina empieza, como dijimos, cuando el Señor nos dice, confía en mí. No insistas en que te dé todas las respuestas, ya confía en mí. No insistas en todos los detalles, te los daré a su tiempo, solo confía en mí. Da un paso a la vez. Si Dios te dice que dé 2 pasos, délos. Si dice 2 a la izquierda, hágalo. Si te dice 2 pasos hacia atrás, hágalo. Solo obedéceme. No siempre entenderá, solo obedéceme. Pero por temor perdieron la bendición. La segunda razón de su fracaso es esta. No recordaron el poder de Dios en situaciones del pasado en sus vidas. Y quizás todos lo hemos hecho en algún momento u otro. Piensa en su pasado. ¿Cuántas veces Dios lo ha bendecido y le ha provisto lo necesario cuando usted no sabía de dónde vendría? ¿Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en su vida, de las cuales quizás usted se ha atribuido el mérito, cuando en verdad fue Dios quien las hizo? Contamos con ese historial de las bendiciones de Dios. Y estando allí, listos para entrar a la tierra prometida, les falló gravemente la memoria. Un vacío mental en cuanto a su esclavitud en Egipto con sus familias esos 400 años. Olvidaron la noche en que Dios les liberó del yugo egipcio sin levantar espada alguna. Reinó el terror en Egipto por la muerte de los primogénitos. Dios los libró. Tomaron los tesoros de Egipto y salieron hacia el desierto en pos de Moisés. Pensemos en esto. Quizás alguien aquí tuvo una vida desastrosa antes de ser salvo, y al recordar su pasado le da gracias a Dios por salvarle de esa vida. Bueno,
Dios comenzó a bendecirle y sigue haciéndolo. ¿Acaso olvida de dónde le sacó Dios? Sin embargo, a punto de recibir la bendición, ellos lo olvidaron. Eso es un pecado terrible. Olvidarse de las bendiciones de Dios, quien nos ha bendecido abundantemente una y otra vez. ¿Hay algo más? El pueblo de Israel no logró ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque cuando vieron a aquellos gigantes, los hijos de Aná, quienes quizás eran hombres de gran estatura física, mientras más los veían, más enormes parecían, asimismo los muros de la ciudad, hasta que se convencieron de que no podían. No tenían la perspectiva de Dios, no estaban viendo las cosas con los ojos de Dios, ni con los ojos de Moisés, quien les había dicho: Dios les ha entregado esta tierra. Es decir, ante los ojos de Dios era un hecho. Por eso me encanta lo que dice en Marcos 11, versículos 22 al 24, que todo lo que pidamos en oración hemos de creer que ya lo recibimos. Tiempo pasado. Es un hecho. Listo. Creer que lo recibimos y así será. Que es un modo de decir: deseo que confíen tanto en mí que al pedir algo que sea mi voluntad, lo consideren un hecho. Luego, andaremos con fe en que Dios nos lo concederá a su tiempo. Pero en nuestra mente es un hecho. De eso se trata la fe perfecta de la cual ya hemos hablado. El pueblo de Israel vio esto desde su perspectiva, no la de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Siempre hay consecuencias. Veámosla. Número 1. Sufrimos decepciones. La rebeldía en contra de Dios es devastadora. No es un mero pecado trivial, no, es un acto devastador. Y cuanto más Dios quiere bendecirnos, peor será la consecuencia de rebelarnos en su contra. Entonces, ¿qué pasó? Se decepcionaron y se afligieron de espíritu, pero su dolor no les llevó a arrepentirse de sus pecados y dice: Señor, cambia nuestra actitud, perdónanos. Regresemos a Egipto. Ojalá muramos en el desierto. Eso es mejor que estar frente a la tierra prometida, con la promesa de Dios Todopoderoso de que es nuestra. No, regresemos al desierto. Lo mismo hacemos al rebelarnos contra Dios, es como volver al desierto. Y no se puede ser feliz viviendo en rebeldía contra Dios. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Otra consecuencia de lo que hicieron fue que todos los demás sufrieron. Regresemos a este pasaje en el capítulo 14. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Pasaron una noche miserable, con llantos, gritos y quejas. ¿Y qué sucedió? El sufrimiento de esa noche fue solo el comienzo. Veamos lo que les dijo. Dios en este pasaje dijo: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. También dijo que todo hombre mayor de 20 años de edad, todo hombre mayor de 20 años moriría en el desierto, y vagarían por el desierto por 40 largos años. Y así sucedió. Por 40 años pelearon, murieron, fueron mordidos por serpientes, les pasó todo lo que Dios dijo que sucedería. ¿Por qué? Porque decidieron, como nosotros, rebelarse en contra de la voluntad de Dios para sus vidas, que es maravillosa. Al considerar esto, si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿se da cuenta que se está rebelando contra Dios? Quizás diga: no creo en Dios. Eso no lo cambia. Sigue siendo Dios. Si niega a Jesús, también se rebela contra Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, a quien el Padre envió a la cruz para que muriera por nuestros pecados. Se revela a Él, se dice: creo en Dios, pero no en Jesús. Entonces, realmente no cree en el único Dios verdadero, porque son Él mismo.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Y Jesús vino para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados y recibiéramos el don de la vida eterna. Mire, las leyes de Dios no son sugerencias. Sus maravillosas leyes de su gracia, amor, misericordia, protección, cuidado y provisión no son sugerencias que Dios nos da, son las leyes de Dios, las promesas de Dios, las promesas divinas para el bien, las promesas divinas en cuanto al mal. Son las leyes de Dios. Rebelarse en contra de Dios trae consecuencias. Alguien dirá, ni siquiera creo que exista Dios. Pues mire, le aseguro que da lo mismo si lo creo o no. La rebeldía contra Dios trae consecuencias inevitables e ineludibles en las vidas de los individuos, así como en la vida de la nación. Dios nos ama, pero nos ama de una manera que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si escogemos algo que no es lo mejor, es de esperar que Dios intervenga. Lo mismo pasa en su vida. Dios tiene el mejor plan. ¿Está dispuesto a aceptarlo? Esto me lleva a pensar en cómo se corrige esta situación muy simple. Número 1, meditar en la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, primero hay que empezar a leer la Biblia y decir, Señor, dame algún mensaje que tengas para mí. Hablaré de algo que ya he mencionado antes, y es que la razón por la cual estos versículos de Josué llegaron a ser tan valiosos para mí es porque justo antes de predicar mi primer sermón, mi madre vino a mi recámara y me dijo, quiero darte este versículo. Escuchen bien, madres y padres. Ella me leyó esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo memoricé antes de llegar a la iglesia. Mi madre no era una mujer culta, no sabía mucho de la Biblia, pero hizo esto. Sembró en mi mente, a los 17 años, un versículo bíblico que desde ese día hasta hoy ha sido un versículo clave en mi vida. Quisiera hacerle una pregunta a los padres. ¿Qué ha plantado usted en la mente y el corazón de sus hijos, de esos pequeñitos que les acompañará durante todas sus vidas? Los protegerá, los guiará, los alentará, capacitará, retará, pero les guiará a agradar a Dios. ¿Qué ha sembrado en sus vidas? No hay una palabra más poderosa que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, y podrás hacer lo que Dios quiere que hagas. No hay mejor pasaje bíblico que puede inculcar en sus corazones que Josué 1. Israel lo perdió a causa de su rebeldía contra Dios. Josué, Caleb fueron a la tierra prometida. Al examinar su vida me pregunto, ¿está viviendo en rebeldía por querer hacer las cosas a su manera? ¿O es sabio como para rendirse al Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo y seguirle y verlo actuar en su vida de una manera maravillosa? Hay 3 pasos sencillos: meditar en la palabra de Dios, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y mantener nuestro enfoque en Él. Eso nos sacará adelante, no importa lo que enfrentemos. Quizás usted no sea creyente y tal vez ha tenido tropiezos en la vida y se pregunta qué sucede. Le diré cómo acabar con esas dudas. Pídale a Dios que le perdone su rebeldía contra Él
que perdone sus pecados basándose en lo que Cristo hizo en la cruz al morir y pagar toda su deuda de pecado. Entonces entrégale su vida y dígale que ya no quiere seguir viviendo en el desierto, que quiere entrar a Canaán, o sea, a la tierra que Él tiene para usted, en esta vida, ahora mismo, que desea seguirlo. Entonces todo cambiará. Su alternativa, quedarse en el desierto y ver qué ocurre. Cuán agradecidos estamos, Padre, porque eres tan paciente y nos amas incondicionalmente. Gracias por tu paciencia con todos nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda persona que escuche este mensaje pueda enfrentar la realidad que hay dos formas de vivir: dentro de tu voluntad o fuera de ella. Solo hay un camino para estar en tu voluntad y es tu Hijo Jesús. Solo hay una manera de vivir en y mediante tu voluntad. Y es por el poder del Espíritu Santo quien mora en cada creyente. Te amamos, Padre. Gracias por esta ilustración maravillosa en tu palabra. Manténla en nuestros labios y corazones, porque deseamos lo mejor de ti. Ya nos lo diste. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En esta serie Fe Inquebrantable en tiempos de incertidumbre, el Dr. Stanley revela el secreto para no perder el rumbo en medio de los problemas. Para adquirir esta serie, visite encontacto.org. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Cómo sobrevivir ante un fracaso en la fe, llame gratis a nuestro teléfono o visite encontacto.org. Si queremos tener mucha fe, una de las cosas sumamente necesarias es que leamos la palabra de Dios, meditemos en ella, que la asimilemos y luego que la obedezcamos y veamos a Dios en acción. ¿Sabías que? Nuestra página web, encontacto.org, está llena de recursos creados para ayudarle en su caminar con Dios. Por ejemplo, las notas del sermón, donde de manera gratuita encontrará los puntos principales del mensaje de la semana, una guía práctica basada en los mensajes del Dr. Stanley. Descubra las notas del sermón y mucho más en nuestra página web, encontacto.org. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.